Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un unboxing de lo que es el Neewer LED de 18 pulgadas. Es un ring light que conseguí por Amazon, así que si quieren ver más de este video, continúen viendo. Y así es como se ve la graduación mayor, el máximo potencial de esta lámpara. Voy a graduarlo y voy a poner también estos para ver qué tal se ve. Así es como ilumina el aro de luz con los cobertores de color blanco. No he probado este, vamos a probar este ahorita para ver qué tal se ve la luz. Quiero que vean la diferencia de luces entre la luz que tiene esta habitación versus la luz proporcionada por el Neewer, por el aro de luz, o también conocido como ring light. Vamos a probar también lo que son los cobertores de color naranja, que nos deben brindar una luz más cálida. Trae esta pieza que es para que lo subas de tamaño si necesitas, pero para mí está súper bien en la altura que él proporciona. Y también trae lo que es el adaptador para tu celular. También se puede adaptar para cámara y para un espejo. Si quieres colocarle un espejo para verte mientras te realizas el maquillaje o quieres adaptarle tu cámara, también se puede. También trae el mando a distancia, que ya lo conecté con mi celular y funcionó súper bien. Y así es como se ve con los cobertores color naranja. Yo pensé que sí iba a ver como súper naranja, súper cálido el video, pero la verdad es que me gusta cómo se ve, o sea, no se ve tan cálido, se ve bastante normal, se ve bastante bien, por lo menos a mi parecer, no sé qué piensen ustedes. Y bueno, de hecho creo que les voy a terminar el video con esta luz, pero les voy a mostrar antes cómo se vería este lugar con las luces normales, o sea, con las luces del lugar de la habitación, sin utilizar el ring light, para que vean lo que es la diferencia. Se ve bastante diferente, así que vamos a apagarla. Así es como se ve sin el ring local. Sí hay buena luz, pero me proporciona alguna sombra que no me gusta mucho, así que pensé en pedir este ring para poder grabar, así esté lloviendo, así esté de noche, pueda grabar, porque se me estaba complicando a veces grabar en horas del día y tenía que grabar en horas del día porque era la mejor luz. Creo que la diferencia es impresionante, un cambio bastante drástico. En cuanto a costos, el aro de luz lo encontré en Amazon. Abajo le voy a dejar el enlace por si lo quieren comprar o están interesados en verlo, el producto. Este aro me costó $79.99 en Amazon. Y desde ahí yo pedí que lo enviaran hasta Miami, porque de Miami pues lo traen con una empresa cerca de mi localidad y yo puedo ir a buscarlo, se me facilita más. Al final yo no busqué nada de dimensiones de las casetas y todas estas cosas. Entonces lo que es el volumen también incrementaba el costo de pues el transporte o la traída desde Estados Unidos acá. Así que al final acabé pagando más por la traída, más que lo que me costó el producto. Pero aún así pues estoy feliz con el producto, ya que me ha gustado, se nota la diferencia bastante. Y era el producto que yo quería. Llegó completito, llegaron todas las piezas que decía y estoy súper feliz con el resultado. La traída me costó $92.50, o sea que sumando todo esto me da un precio total de $172.49 con lo que fue el producto y la traída desde Estados Unidos. Y la verdad es que estoy bastante feliz con el producto, espectacular, la verdad siento que ha sido una buena inversión. También cambia bastante lo que es la calidad del video utilizando esta luz. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme un like
y suscríbanse a mi canal para que puedan seguir viendo los videos que voy a subir. Activen las campanitas también para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Nos vemos en el próximo video.